¿Se me oye bien, verdad? Sí. En estas cosas con esto de... Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, por supuesto, gracias al Centro Niemeyer por invitarnos, por invitarme a moderar esta charla con Javier Olivares y, por supuesto, a todos vosotros por acercaros a escucharle a él y, bueno, y parcialmente y de manera, espero, no demasiado intrusiva, escucharme a mí. Yo sí que me gustaría articular un poco la charla o la pequeña conversación con Javier en torno a una idea, y es que obviamente Javier Olivares en este momento, como nos ha comentado él cuando ha sido la presentación, es conocido por el Ministerio del Tiempo, pero es verdad que Javier Olivares es mucho más que el Ministerio del Tiempo, y a la vez el Ministerio del Tiempo nos dice también muchas cosas de Javier Olivares. Y digamos que mi objetivo en esta pequeña hora, antes de daros la palabra a vosotros y a vosotras para que podáis preguntar, es también un poco desentrañar esa manera en la que también el Ministerio del Tiempo es una serie que define y que explica muchas cosas de Javier Olivares. Pero es verdad que antes de empezar con eso, sí que creo que al menos es interesante que pensemos lo importante y lo relevante es que un centro cultural de arte, como es el caso del Centro Niemeyer, acoja en esta actividad a un guionista, como es el caso de Javier Olivares, para hablar parcialmente o fundamentalmente, según como veamos, de una serie de televisión. Porque es verdad que si hace 10 años, 15 años hubiéramos pensado en eso, nos hubiera resultado bastante difícil, sobre todo pensando que el Ministerio del Tiempo es una serie española. Y de hecho no es la primera vez que Javier Olivares visita un centro de arte para hablar del Ministerio del Tiempo. Recuerdo que hace un par de años, al final de la primera temporada de la serie, ya le invitaron en el Museo del Prado para un diálogo con el otro Javier Olivares, que es el magnífico, extraordinario dibujante Javier Olivares, a hablar de la relación de Velázquez y la representación de Velázquez entre las pantallas. El Ministerio del Tiempo ha ganado prácticamente todos los premios posibles. Estaba mirando antes la lista: Fotogramas de Plata, Ondas, Feroz, Iris de la Academia de Televisión. Han comprado los derechos varios países. Se ha estrenado ya una versión de la serie en Portugal y se está haciendo en otros lugares. Tiene los derechos ya internacionales Netflix y, por tanto, dentro de muy poco se va a poder ver y va a ser una de las series que van a estar en el catálogo de Netflix. ¿Te imaginabas esto hace 4 años? Si me lo hubiera imaginado, sería un prepotente y un engreído. Que no digo que no lo sea por otras cosas, pero que en este tipo de cosas siempre vas con bastante miedo, ¿no? Siempre vas pensando que... Yo siempre que empiezo un trabajo, esto es que no sé cómo situarme, porque si no os dejo... A ver ahora, así. Yo siempre que empiezo un trabajo pienso que no voy a ser capaz de hacerlo. O que literalmente lo voy a estropear, ¿no? Entonces, pensar en esto ya no te da tiempo, tienes tanta responsabilidad que no... De hecho, en el Ministerio del Tiempo, tanto como en Isabel, primaron otras sensaciones mucho más fuertes en mi vida, ¿no? Como fue en Isabel el diagnóstico de ELA de mi hermano, y como fue en el Ministerio el hecho de que mi hermano me pidiera que avanzáramos en él para, antes de irse, poder presentarlo, a ver si a alguna cadena le interesaba. Entonces, claro, cuando estás hablando de esas palabras mayores, lo demás es una cosita tan pequeña que no te merece la pena ni pensar en ella. O sea, el concepto de éxito o el concepto de si vas a ganar muchos premios es algo mínimo, no sé si me explico. Es tanto la necesidad humana de contar, de luchar por algo y alguien a quien quieres, que es otra cosa. Y yo creo que, de hecho, el Ministerio es otro tipo de serie porque nace de otra cosa, de otro motor a la hora de ser creada, ¿no? Que no tiene que ver con el concepto industrial, ni tiene que ver con el concepto de vamos a hacer esto de esta manera porque le va a gustar más a alguien. Dicho esto, también se piensa en el público, es decir, pero nosotros pensamos en el público no como alguien a quien vas a buscar,
sino alguien con el que te vas a encontrar. No sé si que es distinto. No es el decir, si le pongo un abuelo y le pongo un... no, yo creo que en ese sentido nosotros, Pablo y yo, quisimos contar esta historia porque nos gustaba a nosotros y pensábamos que hay mucha gente como nosotros, que no somos especiales, ¿no? Has contado alguna vez, ¿no? Y soy consciente de que hablar de Pablo pues siempre es extraordinariamente doloroso. Sí. Pero es verdad que la serie está marcada por que por un lado se asocia muy a ti, pero es la serie de los hermanos Olivares. Sí, sí. Y es una serie, un poco la idea original, que nos podías contar un poco, porque es una historia, creo que extraordinariamente bonita, que una idea que tiene Pablo hace mucho tiempo, que en ese momento parece que nunca va a poder hacerse, y precisamente cuando Pablo y tú sois conscientes de la enfermedad que tienes, cuando surge ese impulso creador, pero que a pesar de ello, eso nos lleva a renunciar a hacer la serie de la manera que vosotros consideráis que hay que hacerla. Que eso me parece muy importante. Sí, bueno, la historia del ministerio es más larga de lo que parece y luego más breve de lo que parece. Es decir, no... Pero antes de contestarte a esto, y si me voy perdiendo me vas... respecto a lo del público, hay una frase que dijo Pablo, que ya estaba bastante avanzada en su enfermedad, y recuerdo que se comunicaba, y lo hacía con mucha gracia, con un que tiene bemoles, cuando tú solo te puedes comunicar escribiendo en una pantalla con un ratón ocular y luego le clicas con el ratón ocular y lo que tú has escrito se convierte en sonido. Que el primer día es terrible, ¿no? Porque te da la sensación de que cuando vuelves al autobús y te dicen próxima parada, parece que te está hablando tu hermano. O sea, es terrible, ¿no? Esa sensación. Pero él lo utilizaba siempre con sentido del humor, ¿no? Y recuerdo que una de las últimas frases que dijo fue, joder, decía muchos tacos a través de la pantalla. Decía, joder, hemos hecho una serie familiar sin quererlo. Entonces, lo digo respecto al efecto. Luego, respecto a la historia de cómo surge el Ministerio del Tiempo, el Ministerio del Tiempo surge un poco como nuestra crisis como creadores, ¿no? En el sentido de la industria en la que te dedicas cuando eres guionista. Yo recuerdo que hace 14, 15 años yo había dejado el mundo del guión, muy cansado de tener que hacer un determinado tipo de series, y él había tenido una cría y estaba ganándose la vida en unos programas que eran maravillosos. ¿Os acordáis del Informal, de Caiga quien caiga? Y entonces, bueno, habíamos dejado de trabajar juntos, ¿no? Entonces hicimos una reunión de hermanos en un pub irlandés, porque mi hermano era un loco de la cerveza, y era una reunión para mirarnos a los ojos y decir, oye, que tenemos que volver a escribir juntos, que llevamos ya mucho tiempo. Y empezamos a hablar y dijimos, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Algo que nos guste, que nos apeteciera ver como espectadores, pero sobre todo que nos divirtamos escribiéndolo, aunque no lo vendamos. Y Pablo, que era así de brillante, dijo, pues una serie de viajes por el tiempo. Y yo le dije, eso sí que no lo vendemos ni de coña, claro. Hace 14 años, además, sin VFX y la cadena de entonces, que estábamos entre médico de familia, farmacia de guardia y fontanero de familia y todos el gremio. Y al final, le dije, pues no la vendemos, y dijo, no, mira, lo metemos en un ministerio, porque así hay funcionarios y queda muy berlanga. O sea, en un minuto y en 3 frases, todo el espíritu de lo que es la serie se le ocurrió, tomando una cerveza. Entonces tomó unas notas en la libreta, siempre llevaba la libreta, y dijo, bueno, voy a bañar a Paula antes de acostarse, y desde entonces no volvimos a hablar de ella en 14 años. Y cuando volvimos a hablar fue cuando nos vimos, no nos vimos obligados, pero sí dejamos Isabel por una serie de circunstancias. Y Pablo estaba triste porque decía que veía que
podíamos hacer Isabel entera de una manera muy cerrada y la tenía muy clara. Pero inmediatamente cambió el chip y dijo, vamos a acelerar esto, ¿no? Y él además lo tomó de una manera muy compulsiva. Yo, de hecho, recuerdo que el capítulo 1 no me dejaba meter baza, en lo que es luego el piloto, el capítulo 1 de la serie, no me dejaba meter baza. Hasta que llegaban las escenas finales, las de Julián y su esposa, y él siempre se sentía muy incómodo haciendo escenas de amor y escenas sentimentales, entonces siempre me decía, esto escríbelo tú, que eres el moñas de la familia, ¿no? Y yo escribía esas partes y editaba, porque cuando él escribía, editaba yo, y cuando escribo yo, editaba él, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a hacer crecer la serie en muchas vías, ¿no? Y llegamos a televisión, y televisión la quisieron de inmediato, Fernando López Puig, a quien nunca le agradeceremos lo suficiente todo lo que ha hecho por nuestra manera de trabajar. Y bueno, ahí está siempre la siguiente anécdota, ¿no? Porque mucha gente me pregunta y me dice, ¿cómo lograste vender una serie de Viajes por el Tiempo a Televisión Española? Y yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Que llegué, estaba haciendo Víctor Ros y le dije, oye, mira, léete este guión. Y me dijo Fernando López Puig, ¿de qué va? Y yo le dije, tú léelo y ya me cuentas, porque claro, si le digo lo de Viajes por el Tiempo ni se lo lee, no sé si me explico. Y lo leyó y yo creo que definió muy bien lo que es la serie, es cómo hacer una serie de género fantástico y al mismo tiempo muy español y con muchos españoles, que diría aquel, y como con un sentido del humor muy de la comedia española de los 50, y al mismo tiempo algo que le llamó mucho la atención y que yo creo que es lo que nos tiene tan unidos a los que hacemos la serie con los que veis la serie, que es que en esta serie cuando hay que contar algo que duele, se cuenta. Que esta serie habla del paso del tiempo y que el paso del tiempo equivale a la pérdida de gente querida. Y que hablamos mucho de ello. Sin hablar demasiado, está continuando. Yo recuerdo un mail que lo guardo y que no sé si lo publiqué en el de 70 teclas, que como teníamos dudas de cómo se desarrollaba la serie, Pablo nos envió un mail a Anaïs Shafi y a mí y dice, bueno, a día de hoy os digo mis pensamientos. Y decía una cosa preciosa, ¿no? Decía que el Ministerio del Tiempo, como toda serie, tiene como función entretener, porque si no sería una mala serie. Pero aparte de eso, tenemos que hablar del paso del tiempo. Eso lo estaba diciendo alguien que se le estaba acabando el tiempo, con lo cual, digamos, cobra especial. Y decía, estamos contando la posibilidad de recordar aquellas cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. El personaje de Julián en ese sentido es esencial, ¿no? Y luego decía otra cosa, decía, tú puedes viajar por el tiempo y conocer a las chicas que nadaban con Esther Williams o las que bailaban con Busby Berkeley. Dice, pero cuando vuelves al 2015, que era entonces cuando lo escribió, están muertas o son ancianas. Dice, en el fondo también estamos hablando de eso en esta serie. Es decir, que quería por un lado ser muy de aventura y por otro lado recordar ese pozo. Yo creo que en ese sentido la serie es muy innovadora, es muy distintiva, es muy original, pero sobre todo en la primera temporada tiene algo que llama extraordinariamente la atención, que es esa combinación de humor muy sofisticado, muy inteligente, un humor que no renuncia, como decías, digamos, a considerar que el espectador es alguien que realmente es capaz de establecer un diálogo con la serie, que eso me parece muy interesante, pero que luego trabaja también la emoción de una manera muy desarrollada y muy sentida, ¿no? Y estoy pensando en un par de momentos que, en mi opinión, son muy característicos de esa primera temporada, que es la conversación al final del primer capítulo por teléfono de Julián con su mujer, y que sabemos que está pasando desde el presente, ¿no? Y eso lo hace todavía más... Y que la mujer no. Claro, y que la mujer está antes en el pasado, ¿no? Y perdóname por el spoiler, aunque supongo que todos habéis visto la serie. Bueno, pero ya la habéis visto, ¿no? Claro. ¿Sabéis que Chanquete ha muerto también?
Lo digo por si no habéis llegado todavía a tiempo, ya lo Y sabéis. luego el momento del capítulo final y de ese abrazo final de Julián y Lorca, donde de alguna manera es ese eco de ese elemento de pérdida, pero en este caso no ya con alguien amado personalmente, sino con una figura histórica, ¿no? Y es como ese elemento de trascendencia que tiene la serie de estar hablando de grandes figuras, pero también de dramas que son muy, muy íntimos, ¿no? Sí. Yo creo que Pablo hizo un desarrollo de una especie de testamento en el piloto, ¿no? Aunque curiosamente también lo hizo en el de Lope de Vega, que cobraba un toque mucho más humorístico, ¿no? Es decir, yo siempre recuerdo que cuando leí la primera vez que me envió el guión y leí el gag de Maneras de Vivir, yo ni me pude reír, me dio un escalofrío. Me da siempre que lo recuerdo, ¿no? Y yo pensaba, si yo estuviera tan enfermo, estuviera en la situación que podría tener este sentido del humor. No sé si me explico. Porque claro, cuando uno tiene el sentido del humor así, no es un chiste. Nosotros no hacemos chistes en el ministerio, pero claro, solo con esa secuencia se podría entender todo el ministerio del tiempo, como cultura pop, como mezcla de épocas, como... Entonces ese tipo de sentido del humor es el nuestro, de toda la vida, con lo cual tampoco nos ponemos a decir, vamos a ser graciosos. Es decir, lo que sí entendemos es que la comedia se construye igual que el drama. Solo que hay un giro final o un punto de vista distinto que convierte algo que podría ser triste en cómico. No sé si me entendéis. Intentar hacer comedia desde el qué gracioso soy o algo que hay que tener mucho cuidado, o el actor que dice, aquí digo una gracia, ya verán qué gracioso voy a ser, es terrible. Es decir, yo recuerdo que todas las primeras lecturas del ministerio, todo mi esfuerzo era neutros, no os hagáis los graciosos, si tenéis dudas, dejar caer el texto normal, porque si no, no va a tener gracia, ¿no? Y luego hay otra cosa que ahí sí yo lo llevaba trabajando desde Infidels en TV3, que era que el drama se rodara a ritmo de comedia. Es decir, si tú haces algo dramático, si tú buscas a un público muy de llorar, es pornografía sentimental, no sé si me explico. Es decir, yo no busco al público que llora mientras ve. Yo busco al público que se está entreteniendo mientras ve y que cuando se va a la cama 10 minutos después, llora. ¿Qué me han contado? Porque ese es un poco el método que tenemos que es muy complicado, porque rodas muy deprisa. Y en el caso de lo de Lorca, bueno, en el caso de lo de Lorca era un capítulo planteado por Pablo y por mí desde hacía un año. Es decir, no fue una idea que surgió, y de hecho mi hermano sabía que es uno de los temas históricos que yo domino más como historiador, y me decía siempre, ahí te vas a lucir. Lo que pasa es que se convirtió en un problema para mí porque después de su muerte me bloqueé tanto que no... Y quedaba el último capítulo y había que empezar a producirlo y yo no podía escribirlo. O sea, era incapaz. Y al final lo escribí en 10 y medio. O sea, es un concepto casi de vomitar el capítulo más que escribirlo, ¿no? Y el motor con el que lo pude escribir para superar el tema era escribir un capítulo en el que yo me despidiera de él. Y de esa manera logré sacarlo adelante. Dicho esto, como mi obligación como productor ejecutivo, lo tuve que ver, corta aquí, no sé qué. O sea, que tengo que ver el máster final para ver lo que es. No lo he podido volver a ver más. No puedo verlo. Esto no lo cuento para ponerme en plan currito de la cruz ni serial de mediodía fantoche. Lo digo porque creo que cuando hay motores tan fuertes a la hora de escribir una serie, se nota. Y que no hace falta llegar a situaciones
dramáticas tan concretas, porque todos tenemos un montón de situaciones dramáticas concretas, duras y diarias. Y yo echo mucho de menos que eso sea el motor de las creaciones audiovisuales. No sé si me entendéis. La gente dice, ¿por qué has tenido tanto éxito? Primero hay unos que dicen que tengo éxito y otros dicen que somos un fracaso de audiencias y que nos salva al público y Twitter. Y, no sé, tenemos 40 premios en 2 años, no sé si para no vernos nadie no nos va mal, ¿no? Pero yo creo que por eso tenemos el público. Ahora, volviendo a la primera pregunta, ¿por qué Porque había un público esperando, a lo mejor, que le contara sentimientos de verdad. Un público que probablemente ya había dejado de ver la televisión en su casa y veía las cosas por ordenador, o las veía por allí, o las veía por acullá. Y yo creo que ese público de repente se encontró con una serie que era lo que quería haber visto hace muchos años, a ese nivel de comunicación emocional. Y mira, llenando por una pregunta hemos llegado a responder la primera. Yo creo que por eso hay además esta afinidad y este algo que yo no sé explicar que tiene el Ministerio del Tiempo, que ha conseguido una comunicación emocional y personal y tan fuerte, ¿no? De hecho en la escena de Lorca, yo no lo veía el capítulo, lo veía en Twitter, y es una anécdota que cuento siempre, ¿no? Que solo por esto merece la pena ser guionista, ¿no? Que cuando yo escribo esa secuencia, cuando yo estoy en Twitter, que se está emitiendo el capítulo, empieza a escribir a alguien, este es Javier despidiéndose de Pablo, este es Javier despidiéndose de Pablo. Y empezaron como a retuitearse y a decirlo como cerca de un centenar de personas captaron la idea con la que yo había escrito esa escena y yo, líbreme Dios de que no se le había contado a nadie. No sé si me explico. Y se dividieron en 2 el público. Uno que decía, dile que no vaya a Granada, dile que no vaya a Granada, que me pareció muy bonito. Y otros que decían, esta es la despedida de los hermanos. Y de hecho Jordi Carrión definió en la primera temporada como un homenaje de duelo, ¿no? Sí. De los dos. Obviamente cuando hablamos de la serie tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero entroncando un poco por algo que acabas de decir, no podemos olvidar, porque creo que es un factor importante, que es una serie de la televisión pública. Cuando haces Isabel, ya llevabas tiempo trabajando en la televisión pública catalana, cosa que mucha gente, por cierto, no sabe fuera de Cataluña, la importancia de las series que hiciste para TV3. Haces Isabel para la productora Diagonal, que es una serie que sin duda eleva el nivel de calidad de las series que estaba haciendo en ese momento, no únicamente de televisión española, sino en la propia ficción televisiva. Y de hecho es una serie que se ha visto, puedo decir, en todo el mundo, Isabel, de las series más valoradas por parte del canal de televisión internacional, y que los espectadores del canal internacional, los estudios cualitativos que ha hecho Televisión Española, lo que indica es que es una serie de una enorme calidad, que es lo que se supone que se espera de las series que produce la televisión pública, ¿no? Calidad, innovación, riesgo, y que de alguna manera tu obra va a estar está muy ligada, ¿no?, al hecho de poder trabajar en el ámbito de la televisión pública. Es que yo no... A mí lo que me duele es la falta de apoyo y de fuerza que tiene la televisión pública, pero yo series como Isabel, que remarco como siempre, mía es solo la primera temporada, lo digo para no confundir, y hay que decirlo más. Y bueno, o Ministerio del Tiempo, me parecen que son series que no se habrían hecho en otro tipo de cadena. Entonces yo creo que es un concepto de serie, como diría, muy BBC, muy alejada del concepto industrial de voy a hacer esto para vender, pero que sin embargo han sido éxitos a nivel comercial y de referencia y de prestigio. Pero yo creo que en televisión pública pero habla de historia, habla de nosotros, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy importante. Yo creo que en el Ministerio del Tiempo estamos hablando continuamente de cómo somos y de dónde venimos, ¿no?, en cierto modo. Y eso, si no lo hace la pública, no lo va a hacer nadie. Curiosamente, después de la comida nos ha pasado una cosa curiosa, como te pasa de manera regular, y yo he sido testigo, yo puedo decir que realmente le pasa, que se le acerca gente, le reconoce, le pide una foto, le pide autógrafos. O sea, yo me ha pasado en Málaga estar cenando con Javier en un restaurante y que se acerque una chica a pedirle hacer una foto. Una persona te ha pedido hacer una foto, hacerse una foto contigo, y luego a continuación ha dicho,
a quien le va a encantar va a ser a mi hijo. Y voy a estar muy contento de poder enseñarle esta foto a mi hijo, que me he hecho la foto con el creador del Ministerio del Tiempo. Porque es verdad que una de las cosas más curiosas que yo creo, y perdóname, que yo al menos lo noté más en la segunda temporada, es que a pesar de que parece una serie con todas estas referencias pop, que parece que la ven los críticos, etcétera, etcétera, pues ven muchísimos niños y adolescentes. Y bueno, de hecho aquí también vemos caras también juveniles. Y tengo la sensación de que al final es un público que realmente quizá no se visibiliza tanto, pero que forma parte no solamente del público y de los fans de la serie, sino también del propio legado de estar contando cosas de la historia de España a esos chicos, ¿no? Y a esas chicas. Yo cuando veo dibujitos de mis personajes dibujados por niños, se me cae la lágrima. Así, no lo puedo. Cuando veo que en los colegios se utiliza como elemento didáctico el ministerio y que me llaman, pues a lo mejor 2 veces al mes de un colegio, oye, ¿puedo utilizar esto? Yo, claro, pero ¿no me vais a pedir luego derechos? No. Es decir, además, que lo sepáis, cuando es material de enseñanza didáctico no exige nada de derechos, ¿no? Entonces, hombre, para mí es emocionante, ¿no? Yo recuerdo hace poco en Barcelona en un evento de series en Hospitalet, no sé ahora cómo se llamaba. Mi pueblo. En tu pueblo. Sí. Venía una familia y era una familia de migrantes, de ecuatorianos, y venía el chavalito pequeñito y vino corriendo a saludarme, el niño. Y recuerdo que yo tenía un dibujo de la serie, se lo regalé, y el niño empezó a dar botes como si le hubiera dado la camiseta de Messi. Y me decía, ¿y qué va a pasar con Amelia? Porque tal, oye, ¿y aquel capítulo en el que hiciste no sé qué, no sé cuántos y tal, no sé qué? Y es tan maravilloso, no sé si me entiendes, cuando de repente ves o cuando te dice alguien cosas como, que por otro lado tiene su tristeza, lo único que puedo hacer junto con mi hijo es ver tu serie. Lo cual indica que hay que arreglar algún tema pendiente, pero bueno, por lo menos hay una vía ya de entrada a arreglarlo, ¿no? Es decir, claro, no lo pretendes, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Y sobre todo cuando estás hablando de historia, de personajes que no son agradables. O sea, contar lo de los últimos de Filipinas no es contar una parte triste de nuestra historia, o hablar de la vampira del Raval, pues es... Pero bueno, yo creo que en ese sentido sí se ha conseguido, ¿no? Digamos que de todos los temas un poco que me gustaría comentar contigo hoy, aunque sea de una manera un poco somera, precisamente la cuestión de la historia, porque tú has hecho esta pequeña trilogía, ¿no? Que es la primera temporada de Isabel. Hay que especificar también la primera temporada de Víctor Ros. Sí, y afortunadamente 3 temporadas del Ministerio del Tiempo. Sí. En esta he podido seguir un poco más. Eres también autor de 2 novelas históricas, una que es basada en la primera temporada de Isabel y otra más reciente, que es Felipe. Heredarás el mundo, que ganó un premio literario de novela histórica. Deseado, ¿verdad? Y recuerdo tengo por aquí apuntado que en una entrevista con 20 minutos decías los 3 momentos de la historia en los que España puede ser una cosa u otra son Isabel, Felipe, con un punto anterior que son los comuneros, Fernando VII, la Guerra de Independencia. Son los 3 momentos en los que este país se va al traste. Y como historiador son 3 temas predilectos. De hecho son temas que en la serie, en el Ministerio del Tiempo, de alguna manera te refieres a ellos de una manera también recurrente, ¿no? Sí, en esta tercera temporada, de hecho, va a haber un momento clave. Spoiler. En relación con el momento en el que Fernando VII firma la ley pragmática, digamos, en la que podía gobernar su hija y tal, que en realidad es el origen de las guerras carlistas, ¿no? Claro, nosotros, como nos pilla más cerca, hablamos de la guerra civil, pero la guerra civil es el capítulo final y triste y demoledor de algo que viene ya desde los cristianos viejos de la época de Isabel, que de repente, para generar un equilibrio político, logran que se expulse
a los no católicos de España. Yo creo que los comuneros con Carlos y luego ya la llegada de Felipe II es una revolución no burguesa, porque no existía la burguesía, pero sí de unas clases que nos hubieran llevado a un tipo de democracia muy a la inglesa y que se coartó, pero no es que solo se coartara, es que Carlos persiguió hasta la muerte allá donde huyeran a todos aquellos que se levantaron. Algo que heredó Felipe, en cierto modo, ¿no? de perseguir a los enemigos hasta cuando se retiraban. Bueno, Guillermo de Orange le mataron ya después de dejar el poder. Es decir, esa obsesión porque el que te lleve la contraria está perdido. No sé si me explico. Lo cual genera a nivel popular español esa sensación de miedo telúrico que tenemos o que yo recibí de mi abuela y de mi madre cuando durante la dictadura me decían, yo que soy muy mayor, me decían, no hables con nadie de política. No hables con nadie. Nunca toques el tema de la política. Entonces, esa sensación de miedo de que vas a ser castigado, no sé si me explico. Y son tres opciones, o sea, las tres situaciones históricas que dices, en el que podía haber habido un cambio y no se dio. Y en el caso de las guerras carlistas es todavía más potente, ¿no? Porque el cambio hubiera sido todavía peor. Es decir, al final, ver a Fernando VII como el adalid de la ley sálica y luchando contra los carlistas que querían restaurar la Inquisición, pues claro, te vas de Málaga y llegas a Malagón. No sé si me explico. Entonces, claro, me parece que define muy bien la historia. Sí, sí. Leí hace poco en una entrevista con Joaquín Oristrel, que ahora está haciendo las últimas temporadas de Cuéntame, que creo que son bastante interesantes, y él decía de que en España no se cuenta casi nunca la historia de los vencidos, que los vencidos siempre son los vencidos y que los vencedores han aprovechado mucho de su papel. Y eso y que realmente hay que estar revisando la historia. Yo creo que en tu trabajo, y particularmente eso en el Ministerio del Tiempo se aprecia muy bien, sí que hay una gran tendencia a centrarse en esos momentos que son trágicos y sobre todo en los perdedores, en los vencidos, en los que nadie presta, ¿no? En casi los olvidados de la historia, ¿no? Sí, hay en una conferencia que lo pasé fatal, de TED, que estás 20 minutos hablando, creía que no iba a salir vivo de aquel sitio. Me ayudó a conceptualizar la serie, ¿no? Y en cierto modo a los planteamientos que tuvimos desde el arranque, Pablo y yo. Porque aparte de que fuera una serie de aventuras, de que contáramos unas historias de los personajes, por ejemplo, había conceptos muy claros, como, primero, siempre hay dos Españas que están en lucha. Siempre. Y nosotros hicimos un trío de protagonistas que eran la España de honor o muerte, la España moderna de Amelia, Folk, y luego le añadimos lo que nosotros creíamos que era la tercera España, que es la España escéptica. La de, mientras yo no tenga problemas, que pase lo que sea, que era Julián, en cierto modo, ¿no? Es decir, pero les pusimos en un mismo barco a remar juntos. Yo creo que es un hecho histórico en una serie o el hecho de que las dos Españas trabajaran juntas, ¿no? Es decir, yo creo que ese fue nuestro primer mensaje como serie, ¿no? Y luego, que ya me estoy perdiendo, era el tema... Los vencidos. Sí, y luego había varios conceptos que son esenciales. Uno, hablar de los olvidados. No sé si os acordáis que no hace mucho, y yo mismo lo estudié así, cuando hablaban en los libros de texto de Federico García Lorca, pone, murió en 1936 de una gripe. No te contaban, como, no sé si me decir, dices, es una cierta forma de olvido muy grave, ¿no? El hecho de que uno de tus grandes literatos muera por lo que muere, ¿no? Es decir, también de aquellos que forman parte de la historia, pero no son ni capitanes, ni generales, ni reyes, ni políticos, ¿no? La gente que, como digo yo, sufre la historia, aunque esté en el lado de los ganadores, ¿eh? Es decir, es como decían, creo que había un proverbio chino, a mí me lo contaron así, lo mismo estoy mintiendo, que decía, si quieres ser feliz, nunca vivas momentos apasionantes.
Es decir, de la historia, porque claro, te puedes morir. Yo estuve en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es como estuve en el Yoyeslava, no, estuve en la Segunda Guerra Mundial. Luego, otro tercer tema muy importante es poner en valor el papel de la mujer. Yo creo que eso es algo en el que hemos hecho, bueno, siempre en mis series hay un concepto femenino muy marcado, de personajes femeninos que no necesitan de un hombre no ya para existir, sino para luchar, es decir, que no tienen dependencia y que tienen una personalidad propia, ¿no? Yo creo que con la mezcla de todo eso y también haciendo ver que la historia, con mayúsculas, puede venir en los libros, pero que una historia que aunque se escriba con minúsculas, para nosotros es también con mayúsculas, que resume muy bien la escena de maneras de vivir, ¿no? Es decir, la idea de que Leño puede ser tan importante para algunos como Lope de Vega, de que el gol de Iniesta, el ministerio estuvo detrás para que lo metiera. ¿Me explico? Es decir, ese tipo de cosas, o en otro orden de cosas, la vampira al Raval. O sea, hay cosas que son históricas, pero que no vienen en los libros de historia, ni se estudian. Que vienen en los periódicos, que empiezan a ser, en cierto modo, la hemeroteca empieza a ser un archivo histórico aparte de lo que cuenten los historiadores, ¿no? Y yo creo que esa popularización de la historia es la otra. Pero sí, insisto, los olvidados, los perdedores, revalorizar el papel de la mujer y convertir un concepto de historia en algo mucho más amplio. Esos son conceptos que no han venido dados de chiripa. O sea, que se conceptualizó la serie así antes de empezar a escribirla. Porque, es decir, decías antes que el hecho de que Pablo tuviera la idea, ¿no?, de situarlo en un ministerio, la convertía en algo como muy español y muy reconocible. Y de hecho, esta temporada además hicisteis un capítulo con el tema del ministerio y de los funcionarios, que bueno, hubo hasta quejas, ¿no? Yo tengo la sensación que realmente hacer las cosas en España es muy difícil, porque como que siempre tienes gente, ¿no?, un poco dispuesta a criticarte. Pero es verdad que la serie tiene algo que es muy característico, y es que, siendo una serie innovadora de ciencia ficción, pop, etcétera, etcétera, es una serie muy española y que derrocha, ¿no?, esa españolidad y ese humor y esa manera de entender la realidad española de una manera muy clara, ¿no? Por partes, como diría Jack el Destripador. Yo, que respondo solo a insultos o a cuando se mete la gente con mis actores, que son la imagen pública, tengo que decir que por cada crítica o hater, traducido odiador, que es una palabra maravillosa, que podamos tener, o que yo particularmente pueda tener, hay, te llegaría a decir, 1000 gente que apoya con cariño la serie. Es abrumador. Es decir, no hay color. La prueba es que muchas veces ni tengo que contestar a nadie que diga nada, porque ya se encargan 1000 de machacarlo. No sé si me explico. Eso. Y luego lo segundo era... Ya te he pillado, ¿eh? Es que te quiero llevar a un sitio, pero a ver si llegamos de manera natural y si no entro a matar de una manera más directa. Es una serie que se ha hecho críticas en términos ideológicos. Sí. Y se os ha acusado de ser una serie de derechas, conservadora... Y de izquierda. Y de izquierdas también. Lo cual es que vamos bien. Claro. Pero es extraordinariamente interesante, porque en un país como el nuestro, en el que realmente cualquier referencia a la historia se politiza de una manera inmediata y es elemento de conflicto y de discusión permanente, es bastante interesante la manera en la que la serie se ha colocado en podemos decir, en esa esfera pública. Es decir, que ha habido críticas muy lacerantes contra la serie, en la que, como te decía, se os acusa de ser de derechas, pero luego hay un partido político como Izquierda Unida que en las últimas elecciones coloca los carteles electorales en la puerta del Palacio de Duca de Alba, que es la sede del ministerio. Si alguna vez vais a Madrid os podéis hacer la foto allí, y dicen con orgullo que se han apropiado del ministerio, y tú además lo retuiteas. Claro. Porque, a ver, la serie es la misma. Es promoción. No, y además se hace con mucho cariño. De todos modos, las críticas de ese estilo también fueron muy pocas, ¿eh? Además fue genial porque salieron el mismo día. Entonces uno decía que éramos... que
que Televisión Española debía tener cuidado porque nos habíamos infiltrado unos rojos en su casa, y otros que decían que éramos reaccionarios porque la misión del Ministerio era que la historia no cambiara. No han visto la serie, es decir, es como el que analiza un libro con la solapa. Es decir, en el capítulo 1 Salvador dice que no se puede cambiar la historia porque a lo mejor, y esto lo ha hecho Stephen King en el libro último sobre Kennedy y tal, que a veces cambiando la historia a tu favor en un punto deriva en algo todavía mucho peor. Pero sobre todo, ¿quién es quién para decir qué es lo que hay que cambiar? Hombre, evidentemente toda guerra civil, todo golpe de Estado, todo... Pero la historia también nos ha enseñado que es una cuestión más amarga de la cual hay que aprender. Y como decía, curiosamente, Adolfo Suárez, gran mito de Salvador Martí, el futuro no existe porque el futuro lo escribe el pueblo con sus decisiones. Y esa es la clave, aprender del pasado para tomar decisiones que no te hagan volver a meter la pata. Esa es nuestra única ideología, que por cierto es más de hazaña que de nadie. Es decir, lo que pasa es que hay gente que le nombras hazaña y se cree que estás hablando de hazañas bélicas. ¿Me explico? Y le citas a Borges y piensan en una ciruela. No sé si me explico. Entonces, claro, ahí hay un problema de que sí, somos una serie pop, pero mantenemos una situación, digamos, oculta. Dicho esto, hombre, evidentemente, como me decía José Ramón Díez, director general de Televisión Española en su día y militante del partido en el poder, me decía, tú muy de derechas no eres, ¿no? Pero es que no es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas. Yo creo que cuando atizamos, no atizamos solo a una dirección, ¿eh? Es decir, que yo lo que creo que eso es lo que te da credibilidad. Que no hagas doctrina. A nadie le importa cuál es mi pensamiento o a nadie le importa. Y yo muchas veces edito guiones que van en una línea y no. Nadie es más que nadie. No sé si me explico. Piense lo que piense. Pero hombre, si tú analizas que el empecinado, por eso hicimos el empecinado, el protagonista del primer capítulo, ¿no? Es un héroe que gracias a él se levanta es un mito de la lucha contra un ejército al que el rey de España le dejó pasar, que desorganizó el propio ejército y quitó funciones al propio ejército para que no hubiera, y de repente te das cuenta que se levantan ilustrados, bandoleros. Hay una anécdota genial, cuando los franceses entran en Madrid, hay una anécdota que es real, como muchas de las que contamos en la serie, que la gente no se la puede creer, pero son reales. De esta no hablamos, pero que es que cuando entran los franceses en Madrid, los presos de la cárcel de Madrid piden que les dejen salir a combatir. Entonces, claro, la gente dudaba entre darle fusiles y tal a unos presos, muchos convictos por asesinato o por tal. Y salieron, combatieron, y cuando acabaron de combatir, se presentaron en la cárcel otra vez para ser encarcelados. Es decir, hay algo ahí magnífico del pueblo español. Y ahora me acuerdo que era lo de español, lo que me había preguntado antes. Pero te he conseguido llevar a lo de Adolfo Suárez, ¿has visto? Claro, y ahora vamos a dejar de hablar de ideologías y vamos a hablar de lo español. Es decir, claro, mi concepto de España lo hemos explicado con los tres personajes distintos. Mi concepto de España es que ya Isabel y Fernando reinan desde la diversidad de todo lo que son las provincias, o ahora autonomías, y que España es un país maravilloso porque somos muy distintos y tenemos 4 lenguas: el gallego, el euskera, el catalán y el castellano, no el español, el castellano. Es que ahí empezamos el lío, no sé si me explico. Ahora me deja decir alguno el bable, pero yo no. Entonces, con todo el cariño del mundo lo digo, pero el tema es que lo que para mí la suma de diversidad es un concepto maravilloso que define un país,
me parece patético que se convierta en un conflicto. No sé si me explico. Porque es una suma, no es una resta. Entonces, yo creo que esta serie, en ese sentido, sí es una serie muy española, en un sentido muy abierto, ético, y en el que de repente, de hecho, pues el concepto de vanguardia lo representa una catalana. Es decir, hay un madrileño, Alonso de Entre Ríos, o sea, la cultura andaluza queda muy expresada en el... No sé, es decir, yo creo que en ese sentido sí es una serie muy española, como lo era Isabel o como lo es Víctor Ros, ¿no? Víctor Ros lo es de una España de 1895 que se viene abajo. E Isabel es del fin de una época y nacimiento de otra, pero que empiezan a hacer con muchos... Curiosamente creo que Isabel es la serie más política que he hecho. Y con mayor concepto ideológico por mi parte que he hecho. Bueno, Víctor Ros tampoco andaba mal. Pero hombre, si pensamos digamos, el comentario que puedes hacer de la clase política a través de la figura de los nobles en la primera temporada de Isabel, hay mucha tela que cortar ahí. Hombre, en Isabel yo había diálogos que me imaginaba políticos actuales teniéndolos. Y los escribía así, pensando que en vez de Enrique IV y Cardenal y Mendoza era X y X. Y quedaban niquelados. Pero ahí pasó lo mismo, ¿no? Ahí pasó lo mismo, que es, unos decían, es la serie que representa la españolidad máxima. Y yo decía, vale, no sé, estoy contando historia, pero que no había ese concepto, porque todo parte casi desde el inicio, cuando de repente se dijo que iba a salir una serie sobre Isabel la Católica, que yo no estaba en ella, porque yo entro a los 2 años de que la serie, tú lo conoces bien la historia, a los 2 años de que la serie no consigue cuajar, por casualidad cae en mis manos y resuelvo la ecuación, ¿no? O la resuelvo de una manera que a Televisión Española le gustaba. Y yo recuerdo que cuando yo no estaba en la serie, yo veía en Twitter y tal, van a hacer una serie sobre Isabel la Católica. Era increíble. Decían unos, espero que hablen de que era una santa y que a ver si la canonizan. Y otros, era una guarra que no se cambiaba de bragas, expulsó a los judíos. Y yo decía... Recuerda que esto luego va a estar en YouTube, ¿eh? ¿Eh? Que va a estar luego esto en YouTube. No, es así. Yo lo leía. Es decir, yo leía tweets... Yo leía tweets de unos... O sea, es decir, va a haber una serie de Isabel. Y decían unos, una santa, los otros, una mujer cruel y no sé qué. Y decía, pobre del tipo que haga la serie, pensaba yo. Y luego la tuve que hacer yo. Y mi mujer me decía, te van a matar los historiadores y te van a matar. No hubo ningún problema. Pero sobre todo, lo que me daba rabia es que mientras unos decían era mala y otros era buena, nadie decía que era una mujer que con 21 años, más o menos, ahora no recuerdo, no es que fuera reina, es que gobernó en el siglo XV, una mujer con 21 años. La anterior que intentó hacerlo fue Juana de Arco y no acabó muy bien. De hecho, muchas veces se ironizaba sobre Isabel, sus enemigos, y se cree la nueva Juana de Arco, ya sabemos cómo acabó. O sea, es decir, había esa... Entonces, me llama mucho la atención ese concepto de que las dos Españas las llevamos dentro todos. Es decir, se habla de Isabel, fútbol. Antes había más equipos, ahora o eres del Barça o del Madrid o los demás no existen. Fumas, negro o rubio, falda o pantalón. Es una sensación de dualidad que no entiendo, ¿no? Pero sí, también se habla un poco de lo que es el nacimiento de cierto concepto que curiosamente se habla de España cuando no existía como tal. Ese es otro gran tema a hablar. Claro, habéis podido comprobar, escuchando a Javier, que Javier no es un guionista que trabaje con historiadores que le ayuden a definir su concepto, sino que de hecho eres historiador, piensas en la historia y la manera y el tipo de historias que cuentan es absolutamente orgánico. A mí una de las cosas, y me consta que le ha pasado a más gente, que a veces hablar contigo es realmente deslumbrante, ¿no? Hay mucha gente que no te conoce cuando por primera vez logra hablar contigo porque tu conocimiento sobre historia de España, cine, literatura,
es extraordinariamente amplio, porque La Wikipedia, que lo consigue todo. hay un Javier Olivares que a mí me interesa, porque decía que hay varios Javieres Olivares que están en el Ministerio del Tiempo, y uno es Javier Olivares, que era crítico en la década de los 80 en publicaciones, ¿no?, que han comentado antes, como La Luna de Madrid. Que realmente viviste también ese periodo desde un punto de vista también muy de vanguardia, ¿no? Y que de alguna manera en la serie, cuando se aproxima ese periodo de la movida, se hace también de una manera de vanguardia. La movida que se ve cuando visitáis los 80, Sí. como un momento donde también quizás las cosas se podían haber hecho de otra manera, eso también informa mucho, ¿no? Porque la relación, digamos, el leño, ¿no? Comentabas cuando te pidieron El País Semanal una selección de tus canciones, ¿no?, de las canciones de tu vida, citabas dos de Serrat, una en catalán y otra en castellano, y luego citabas las escenas olvidadas de Golpes Bajos. Si a lo mejor decimos la movida, a lo mejor inmediatamente no va a ser el Golpes Bajos el primer grupo que se te va a venir a la cabeza, pero sin embargo es una manera en mi opinión, muy clara de decir que España es un país que puede tener una capacidad enorme de pensamiento, ¿no?, y de fuerza vanguardista, ¿no? Pero sobre todo de experiencia personal. Bueno, aparte de que es una canción que me encanta, la de Golpes Bajos, y como le gustaba mucho a Julia, a mi esposa, pues también fue un homenaje. La canción de Golpes Bajos tiene una frase que era el lema de los hermanos Olivares, que es: no se ama a los sumisos, solamente se les quiere. Entonces nosotros hemos hecho eso de, si tuviéramos un escudo heráldico, lo hubiéramos grabado en piedra, por todo lo que hemos luchado para acabar contando nuestras historias como guionistas, ¿no? La movida, aparte de lo que pasó y la transición, tiene dos puntos de vista. La transición política. Yo cuando daba clase y contaba, claro, es que la gente dice, hombre, es que si hablas de la guerra civil o de las cunetas y tal, ¿por qué no hablamos de Viriato? Cuando yo contaba a mis alumnos que yo en primero de facultad perdí 3 compañeros asesinados, eso también fue la transición. No sé si me explico. Es decir, uno en un parque, 2 en una manifestación, 1 a lo mío, de hecho. Entonces dices, y parece que estás hablando del pasado más pasado, del pasado. Hombre, joven no soy, pero no soy el abuelo Cebolleta, no sé si me explico. Lo he vivido y se nos ha olvidado. Y la transición es un gran esfuerzo por dar un paso adelante de este país, que hay que valorarlo mucho, pero sin olvidar otras cosas que pasaron en ese momento y sobre todo que la transición, vuelvo a citar a Suárez, es llevar a un terreno normal en política lo que era normal en la calle, y resulta que quienes la hicieron, en algunos casos muy bien hecha, y probablemente no se podía haber hecho mejor en aquel momento, ahora parece que llevan capas de superhéroes. No sé si me explico, lo hicieron ellos, no sé bien, los padres de la transición. No era una cuestión de normalidad, entonces ¿por qué se nos vende que era algo tan...? Yo no soy crítico total, pero creo que evidentemente X años después alguna cosa habrá que cambiar, es decir, en ese sentido, ¿no? Y cuando lo viviste, pues se nota más. Pero sobre todo a mí la transición a nivel estético y a nivel personal me llama mucho la atención porque yo recuerdo que en mi primer viaje al extranjero fue con 17 años a Londres. En ese momento, cuando estás fuera, veías los periódicos de lo que pasaba. Además son cosas que no se te olvidan nunca, ¿no? Habían secuestrado al general Villascusa, o sea que, fijaros en qué momentos eran de... Franco había muerto año y medio antes. El Atleti ganó aquella liga, eso tampoco se me olvida. Y yo recuerdo que me iba a tomar cervezas a un pub maravilloso que se llamaba Oxford 100, y a la salida me dieron los anuncios en papel de la segunda actuación de un grupo nuevo que llegaba, que eran los Sex Pistols. Y claro, cuando llegabas a Madrid, después de ver aquello, decías, me quiero ir de aquí. Eso también es
una transición cultural que hizo gente que decía, que viajaba fuera y decía, por Dios, que se abra la ventana ya de una vez, ¿no? Que no sea todo esto tan gris. ¿Y qué ocurrió? Que como durante todo ese tiempo no nos había dado tiempo a ser ni rockers, ni beatniks, ni yeyes, más que Concha Velasco, por supuesto, ni tipo beat, ni mods, ni... Nosotros de repente cuando llegó la democracia, todo lo que en los demás sitios se había costado 4 décadas ser, lo fuimos en 2 semanas. Es más, al mismo tiempo, eso sí que era el Ministerio del Tiempo. Tú ibas por la calle y veías un mod, un rocker, uno romántico y decías tú, por Dios, es decir, no encajaba temporalmente todo aquello y era ese ansia de recuperar el tiempo perdido por un país que había perdido tanto y tanto y tanto tiempo. Y yo creo que eso también nos marca mucho a Pablo y a mí a la hora de contar historias así. No quiero quitar demasiado tiempo para que también podáis hacer preguntas, pero ligándolo con esto, lo último que te quería comentar, porque podemos hablar de mil cosas, es el hecho de que Pablo y tú sois chicos de barrio. Sí. Sois del barrio de Usera. La idea de ser del barrio en la serie es muy importante. La primera ¿De dónde es temporada Pachino? Claro, tenéis Carabanchel, Leño. En la segunda temporada introducís el personaje de Pachino, que es de Usera. Yo creo que en la segunda temporada hacéis un par de cosas curiosas, que es, en este caso, hacéis un par de cosas curiosas, que es, de alguna manera, retomar cosas que en algún momento... Y en la tercera vamos a viajar a Usera. Uy, spoiler. Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo de los últimos de Filipinas, que era un proyecto que tenías con Pablo, que ibais a hacer con Sancho Gracia y Arturo Pérez Reverte. Y Pérez Reverte, y con el personaje de Pachino también ese proyecto que sé que te hubiera gustado hacer, que es la versión española de Life on Mars, ¿no? Sí. Yo y, creo que es esa idea de voy a hacer mi protagonista de barrio, y auténticamente de barrio, ¿no? Sí, a mí cuando la gente dice que el Ministerio del Tiempo tiene mucho que ver con Doctor Who, yo soy un fan de Doctor Who, o sea, no, de los últimos no, porque está un poco pesado. Pero yo cuando hablé de eso, que se cortó y se puso de titular y a partir de ahí... Yo creo que lo que nosotros nos parecemos al Doctor Who es en ese concepto de serie ética, cultural, un poco juvenil y pop. Doctor Who es eso. Pero no tanto por las historias. Hombre, evidentemente, si hago un homenaje a Cervantes, como el que hizo con Van Gogh, me han crucificado 180 veces por eso, aunque avisé previamente de dónde sacaba la fuente. Lo increíble es que no se han dado cuenta de otros 100 homenajes que he hecho, que los que son expertos en Who y el otro no han pillado. ¿Me entiendes? Eso está... Pero si hay una serie en la que yo creo que bebe directamente el Ministerio del Tiempo es Life on Mars. Que es una serie de un policía que tiene un accidente y... de hecho, la última canción con la que despedimos a mi hermano fue Life on Mars, curiosamente. Y es una serie de la BBC, por contarles un poco lo que no las... Se emitió en su momento, es una serie de la BBC sobre, como comentabas, un policía del momento presente, si no recuerdo mal, de Manchester, tuvo un accidente, salta y se despierta en el Manchester de 1973. Y todo el mundo le reconoce como un policía más, o sea, como que verdaderamente él pertenece a esa época. Como que la acaban de destinar allí. Correcto, sí. Y sé que vosotros desarrollasteis un concepto que finalmente... Sí, Pablo vio la serie y yo la llevé a Diagonal. A Ana Golocha le encantó y la llevamos a una cadena. Llegamos a reunirnos con la BBC, estaban encantados y por una semana no nos dio tiempo a comprar los derechos y las compró una cadena. Entonces hicieron una especie de concurso-oposición entre 3 productoras a ver a quién le daban. Evidentemente no nos la dieron a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se acabó la historia, pero probablemente yo creo que es de los momentos más tristes de nuestra vida profesional, ¿no? Pero bueno, también se aprende de eso y también te acuerdas de quién estaba en el camino y quién no, ¿no? Pero eso al menos nos sirvió para tener a Pachino y con eso me llega mi verdadera pregunta. ¿Vamos a tener a más Pachino en la tercera temporada? Pachino está en la tercera temporada, sí, está entera en la tercera temporada. Hay otras fuentes también de la serie. Tú has citado, hoy hemos hablado de una película, la de Time After Time. Sí. La de Nicolas Meyer, sí. No sé si recordáis esa película que H.G. Wells persigue a Jack el Destripador
Time Bandits, ¿os acordáis de aquella película de uno de los de Monty Python, que son unos enanitos que van robando por el tiempo? Es decir, hay muchas referencias en cualquier lugar del tiempo, los guardianes del tiempo, que son más fuertes todavía que lo que sería... Pero Life on Mars verdaderamente es una de las grandes. Pues muchas gracias al Centro Niemeyer por acoger esta charla y especialmente al equipo de organización de este ciclo de palabra, porque la verdad que ha sido un placer, digamos, colaborar con ellos, trabajar con ellos y ver su gran dedicación y su eficacia. Y la verdad que cuando se hacen este tipo de cosas, la verdad que valoras cuando hay un equipo tan profesional, ¿no?, y tan serio como el de Centro Niemeyer. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido y sobre todo muchas gracias, Javier. Muchas gracias mías a vosotros. Gracias.